a orar por la palabra del Señor. Les invito a que puedan inclinar sus rostros. Padre Santo, te queremos pedir que tú puedas, a través de tu santa palabra, Señor, cambiar nuestro duro corazón, Señor. Padre, que tu palabra pueda moldearnos, Señor, a la imagen de Cristo Jesús, tu Hijo. Padre, ayúdanos a quien expone y a quien está de oyente, Señor, a entender que esta es tu palabra santa y perfecta para nuestra vida, necesitada totalmente de ti. Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe en este momento. Ayúdame, Padre, a, como siempre digo, a dejar mis ideas, Señor, de lado y a solamente ser un instrumento, Padre, presentando lo que tú deseas exponer a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Comenzamos, hermano, entonces con la iglesia de Tiatira. Vamos a continuar con la serie de sermones sobre las iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia. Voy a pedir un poco de su misericordia, como siempre les pido. No sé si eso se quitará algún momento, que son los nervios y el temor de lo que significa estar abriendo la Escritura, la palabra del Señor. Así que hoy día vamos a continuar con la iglesia de Tiatira, después de haber pasado ya por la iglesia de Éfeso, con nuestro hermano Pablo, Esmirna y Pérgamo, la última con nuestro hermano Alex. Vamos entonces al texto, a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 18 hasta el 29. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Como podemos ver, hermanos, en lo que acabamos de leer, esta iglesia sigue el patrón de las otras iglesias que hemos estado estudiando. El Señor se presenta con sus atributos, ¿cierto? Por una parte elogia a la iglesia o presenta las virtudes de la iglesia, también hace una reprensión, hace un llamado al arrepentimiento, a enderezar los caminos, y entrega una promesa también. Hoy día, hermanos, vamos a centrarnos en el versículo 18 y 19. Y vamos a ver principalmente y primero que todo el contexto en el cual se encontraban
nuestros hermanos por allá por Tiatira. Esta ciudad era una ciudad llena de artesanos, ¿ya? Lugareños, de la misma ciudad obviamente. Y ellos, hermanos, eran artesanos de distintos rubros, se puede llamar así. Por ejemplo, habían panaderos, pintores, sastres, alfareros, habían trabajadores de lana, habían trabajadores de lino, de metal. Pero uno de los fuertes ingresos que ellos tenían era el tráfico también de esclavos. Ahora, este era el único, se puede decir también de esta manera, rubro en donde las personas que vivían en esta ciudad podían trabajar en alguna de estas áreas. No había otra forma de tener ingresos dentro de la ciudad. Y para pertenecer a uno de estos sectores, se puede decir también económicos de la ciudad, se debía pertenecer a un gremio, lo que hoy día conocemos como sindicatos. Y inmerso dentro de esto estaban nuestros hermanos de Tiatira, la iglesia de Tiatira. Debían, igual que ustedes y que yo, debían trabajar, y para trabajar debían sí o sí pertenecer a uno de estos gremios. Geográficamente la ciudad está ubicada a 56 kilómetros aproximadamente de Pérgamo, y podemos ver cómo la armonía, ¿verdad?, de las cartas se va sucediendo una tras otra desde Efesios en adelante. Era una ciudad no muy apreciada por Roma, porque principalmente por ella, de hecho, recorría un camino que unía a varias ciudades, y era, por decirlo de alguna forma, una ciudad donde solamente uno pasaba por ahí. Y por eso los artesanos, ¿verdad?, de la misma localidad entregaban sus productos. Y religiosamente ellos eran bastante idólatras, de Apolos principalmente y de Artemisa. Y después esto va a tomar una relevancia importante que tiene que ver con lo social. Como les decía, todo ciudadano que quería generar ingresos, que quería mantener su vida o sustentar su familia, debía trabajar en uno de estos gremios. El problema para los creyentes era el siguiente: era que estos gremios, hermanos, tenían sus obligaciones. Y estas obligaciones era comer cosas sacrificadas a los ídolos y también participar en la promiscuidad sexual que se presentaba dentro del culto que se entregaba a Apolos y Artemisa. Ahí es donde se generaba un problema con los creyentes de la ciudad, ya que el que no participaba del gremio simplemente no comía, era considerado un pobre. Y recordemos con la iglesia de Esmirna lo que era ser pobre en ese tiempo. No habían recursos para estas personas, entonces era una lucha para los creyentes el tema laboral. Ahora, ¿cómo nació la congregación? La verdad no lo sabemos, no hay un hecho que podamos de manera tajante atribuir a la fundación de la iglesia, pero si me acompañan a Hechos 16, 14, vamos a ver algo que es Hechos 16, 14. Vamos a ver a Pablo predicando junto a Silas. Dice el versículo 14: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, gran cantidad de personas le atribuyen a Lidia el nacimiento de la iglesia en Tiatira. La verdad es que podría ser, por lo menos ella era de la localidad, estaba vendiendo, si nos damos cuenta, púrpura, que era parte de lo que se generaba allá en la ciudad, y ella no solamente recibe el mensaje del Evangelio, sino que después invita a Pablo y a los demás a su hogar. Entonces hay varias personas que dicen que desde ahí el Evangelio llegó a Tiatira. Lo importante, hermano, y lo que sí sabemos es que en medio de este mundo, en medio de esta ciudad, había una iglesia de Cristo, había un grupo de hermanos que se reunían para servir al Señor, y eran nuestros hermanos de Tiatira. Entonces, adentrémonos al versículo 18, nuevamente, vamos a Apocalipsis, capítulo 2.
versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Cuando nosotros hablamos o escuchamos en la Escritura que se presenta a alguien como el Hijo de Dios, principalmente, por supuesto, el Señor Jesús, debemos inmediatamente, hermanos, entender que Él se está haciendo igual a Dios. ¿Perfecto? Cuando Él dice yo soy el Hijo de Dios, es porque Él se está presentándose como igual a Dios, igual en todo sentido, en todos sus atributos. Él es Dios hablando a su iglesia también. Él está por encima de cualquier autoridad. El Hijo de Dios, hermanos, es Dios hablando, repito, a su pueblo. Recordemos y vamos, hermanos, a Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Toda la autoridad se la entrega al Hijo, es decir, solamente Dios es el juez justo. Porque el Hijo de Dios va a estar juzgando, porque es igual a Dios, para que todos honren al Hijo igualmente, dice, ¿cierto? Dice, ¿cómo honran al Padre? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, estamos frente al Hijo de Dios, que es igual a Dios en cuanto a atributo, en cuanto a autoridad y por lógica en cuanto a lo que cada ser humano, incluyendo a los incrédulos, deben hacer ante Él, que es postrarse y someterse ante Él. Entonces Dios mismo está hablando a su iglesia en Tiatira. Luego dice, si leemos, ojos como llama de fuego, ¿cierto? Los ojos de Dios conocen absolutamente todo. Los ojos de Dios, hermanos, conocen absolutamente todo. Y el Hijo de Dios, que es igual a Dios, con este mismo atributo de conocimiento, conoce absolutamente todo. Los ojos de llama de fuego, suena extraño, ¿cierto? Tenga los ojos como llama de fuego. ¿A qué se refiere esto? ¿O qué pensamos nosotros cuando leemos esto, se nos viene esto a la mente? Pero lo que quiere decir el texto, hermanos, es que Dios mismo, Jesús, está con sus ojos escudriñando el corazón, lo más profundo de cada uno de nosotros. Segunda de Crónicas, acompáñenme, hermanos, por favor, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Los ojos de Jehová, entonces, hermanos, contemplan absolutamente toda la tierra. Los ojos de llama de fuego contemplan absolutamente todo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Los ojos como llama de fuego, hermanos, ven absolutamente todo. Esos ojos son los de Cristo, presentándose a su iglesia también en Tiatira. Es decir, yo que soy igual a Dios, soy el Hijo de Dios, yo que observo todas las cosas, incluso lo más profundo de tu corazón, soy quien te está hablando. Y por último dice, pies como bronce bruñido. Algunas versiones dice pies como bronce hermoso, brillante.
¿Y qué podemos ver o a qué se refiere que se presente, ¿verdad?, con los pies como bronce enfrente de la iglesia? O sea, ¿qué relevancia tiene eso para nosotros? Bueno, estos pies nos hablan de la grandeza y la maravillosa santidad de Dios, brillando, ¿cierto?, poniendo los pies en lugar pecaminoso, los cuales no se ensucian, y también que estos mismos pies vienen a hacer justicia. En Apocalipsis capítulo 19, hermanos, Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es decir, con estos pies, que son exactamente los mismos que fueron traspasados en el madero de la cruz, hoy día van a hacer justicia. Entonces el Señor se presenta como Hijo de Dios, igual a Dios. El mayor atributo que expone es su conocimiento. Él puede ver absolutamente todo lo que sus hijos, su iglesia está haciendo. Y tercero, viene con sus pies para hacer justicia. ¿Y qué le dice entonces el autor de la carta, que es Jesucristo, a su iglesia? El versículo 19, si lo leemos juntos. Versículo 19, Apocalipsis 2:19. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Estoy leyendo otra versión. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Esa es la que la mayoría de ustedes tienen, la Reina Valera. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, ¿qué podemos ver acá, hermanos? Que ¿cómo era la iglesia de Tiatira? Era una iglesia fiel, ¿cierto? Tenía un excelente espíritu de amor, de servicio y de paciencia. Esta iglesia mantenía una actitud de vida piadosa. El amor y la fe era para con Dios. El amor y la fe era para con Dios, lo que se manifestaba en servicio hacia los demás y en perseverar en cuanto a esta vida que ellos estaban llevando. Nuestro Señor Jesús resumió la ley en 2 mandamientos. ¿Se recuerdan cuáles eran? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente, y a tu prójimo, claro, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resumen los 10 mandamientos. Y los hermanos de Tiatira estaban cumpliendo, hermanos, estaban cumpliendo con esto. El Señor les dice, ustedes están cumpliendo con esto. Él los elogia por eso, los anima también. Ahora, esto no es que lo esté diciendo yo, no es que lo estén diciendo los comentaristas, sino que el mismo Señor Jesús, tal cual se presenta, Él dice, yo conozco sus obras, yo sé de su amor, yo sé de su fe, yo sé de su servicio, yo sé de su perseverancia. En nuestra vida, hermanos, también está llamada a ponerse de pie, ¿cierto? Y por la gracia del Señor, a amar al Señor con todo el corazón, tal cual lo estábamos diciendo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo se debe manifestar este amor hacia nuestro Padre? Me hace una pregunta porque tenemos el mandato, ¿cierto? La iglesia de Tiatira lo estaba haciendo, pero ¿cómo ellos lo hacían? ¿Y cómo debemos hacerlo nosotros? Y aquí hay algo que hemos conversado un montón de veces, y vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 4. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Capítulo 4, versículos 7 hasta el 11. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor,
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, ¿cómo debemos amarnos, hermanos? ¿Cómo debemos demostrar el amor que decimos tener a Dios? Amándonos los unos a los otros. Un poquitito más adelante, en el versículo 20, el apóstol Juan concluye esto o resume esto y dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, si decimos que amamos a Dios, hermanos, estamos obligados a amar a nuestros hermanos. Y si no hacemos eso, hermanos, somos mentirosos. Somos totalmente mentirosos. A diferencia de la iglesia de Éfeso, ¿quiénes se acuerdan de la iglesia de Éfeso? Quienes habían abandonado o dejado su primer amor, los hermanos de Tiatira no solo permanecían en esta práctica, sino que sus obras postreras eran mejores que las primeras. Es decir, iban perfeccionándose en este amor y no lo habían dejado de lado, como sí sucedió con la iglesia de Éfeso. Entonces, hermanos, Tiatira no es cualquier iglesia, ¿cierto? Podríamos decir que no era una iglesia de Cristo. Podríamos decir que quizá era una iglesia herética. Pero esta era una iglesia, verdaderamente una iglesia de Cristo. A veces uno lee las 7 iglesias y dice, podríamos sacar un poquito de acá, sacar otro poquito de acá, otro poquito de acá, y tendríamos la iglesia perfecta. Pero si nosotros vamos viendo la iglesia de Tiatira, así como las otras iglesias, podemos ver que cada iglesia es alabada porque el Señor está haciendo una obra en ellos, pero también es confrontada porque ellos están haciendo obras de sus propias manos que por lógica son pecaminosas, que nos vienen del Señor. Ahora, sin embargo, acá rescatamos el ejemplo de amor y de servicio, de fe y de perseverancia que tenemos en la iglesia de Tiatira. Yo creo que esto que hoy día es en nuestras cabezas, hermanos, cómo ellos vivían el Evangelio y cómo ellos vivían el cristianismo en comunidad. El Señor le habla no al pastor, no le dice, sigue perseverando en lo que estás haciendo. No le habla a algún hermano en particular. El Señor manda el mensaje a la iglesia para que la iglesia siga en estas obras. Ahora, como decía, yo quiero que nos vayamos entonces, hermanos, con este ejemplo y que nos maravillemos de ver que pese al pecado, a ser pecadores, el Señor puede usarnos. El Señor puede levantarnos y el Señor, en su soberana voluntad, puede hacernos cada día más semejantes a Cristo. La iglesia, también lo hemos dicho, y debo repetirlo acá, la iglesia no es un ente apartado, hermanos, un ente apartado los unos de los otros. Repito la idea, la iglesia no es un ente en el cual estemos todos apartados, cada uno por nuestro lugar, para nada. La iglesia son todos los miembros reunidos en una sola voz y en un solo nombre, en un mismo espíritu, sirviendo al mismo Dios, ¿cierto? Mark Dever dice, si la iglesia representa un edificio, nosotros tenemos que ser ladrillos en ella. Si la iglesia es un cuerpo, entonces nosotros somos sus miembros. Y si la iglesia es una familia de fe, se presupone que nosotros somos parte de esa familia. Entonces todo cuanto hagas, hermanos, está ligado a tu iglesia. Todo cuanto tú hagas en la semana está ligado a tu iglesia. Tu servicio, tu entrega, tu pasión por Dios, tu negligencia, tu pecado, todo, hermanos, trae consecuencias reales a tu iglesia. Todo, hermanos. Desde levantar la mesa hasta levantarte a orar piadosamente un día en la mañana. Todo es para la gloria de Dios. Y todo lo que tú haces siendo miembro de Gracia Soberana repercute en tu hermano, repercute
en tu iglesia. Somos responsables los unos de los otros. Y esto lo tenían entendido nuestros hermanos en Tiatira. Algunas preguntas. ¿Qué conoce, hermanos, el Señor que está mirando con sus ojos como llama de fuego? ¿Qué conoce el Señor de ti? ¿Qué hay verdaderamente, hermano, en tu corazón cuando el Señor con sus ojos, repito, como llamas de fuego, mira lo más profundo de ti? ¿Qué hay ahí, hermano? ¿Estamos dispuestos, hermanos, a pedir como lo hizo David en el Salmo 123? Vamos juntos, hermanos, al Salmo 123. Versículo 23. Sí, perdón. Salmos. ¿Ah? No. Salmo 139, versículo 23, hermano. Entonces, estamos dispuestos, hermanos, porque cuando uno lee esto suena bien bonito. Salmo 139, versículo 23. Cuando uno lo lee suena bien bonito, hermano. Pero cuando debemos enfrentarnos a esto y hacer lo que hizo David, la verdad es que es realmente confrontacional. Dice, ahí está. La tecnología parece que me... Ahora sí. Versículos 23 hasta el 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Estamos dispuestos a eso, hermanos? ¿Estamos dispuestos a que la mirada penetrante de Dios, como llama de fuego, escudriñe lo más profundo de nuestro corazón y saque a la luz en medio de tu comunidad tu pecado? Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese, hermano, debería ser una de nuestras metas, una de nuestros mayores deseos, que el Señor nos escudriñe, que el Señor con su mirada nos penetre profundamente en nuestro corazón y pueda sacar la maldad que en él hay. Yo no quiero, hermanos, que pensemos que por nuestras obras, ¿cierto?, las cuales han sido malas y ahora trataremos de que sean buenas, pensemos que con eso vamos a ser salvos o que con eso vamos a ser más aceptados por Dios. No. Lo que sí quiero, hermanos, es lo siguiente: que analicemos cada uno de nosotros nuestro andar, que nuestro corazón sea expuesto ante la santidad de Dios, ante estos pies brillantes que vienen a pisar, ¿verdad?, el pecado, nuestra negligencia, y que podamos ir confiadamente a Cristo, quien se entregó por nosotros, nos regaló la vida eterna, y esto no por nuestras obras, pero sí para que con nuestras obras le rindamos culto en comunidad. Esta, hermanos, era la iglesia de Tiatira, una iglesia fiel, una iglesia llena de verdadero amor. No entendamos el amor que se predica en muchas iglesias, de verdadero amor, una iglesia que se entregaban los unos a los otros, donde había un servicio y perseveraban en eso. Pero, antes de terminar, quiero que leamos el versículo 20 de segunda de Apocalipsis capítulo 2. Pero, hermanos, sí, Apocalipsis capítulo 2, donde estábamos. Pero esta iglesia tenía no un problemita, un serio problema. A pesar de todo lo que el Señor les dice, en el capítulo 20 está pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles eran, hermanos? Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y se busca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Había un concepto errado del amor, en donde la tolerancia primaba.
No lo sabemos o no lo vamos a ver hoy día. Eso lo vamos a ver la predicación que viene. Para terminar, hermanos, la iglesia de Tiatira fue mirada por Jesús, el Hijo de Dios, y fue hallada fiel en cuanto al amor, a la fe, al servicio y a la perseverancia. El servicio que entre ellos se mantenía, hermanos, era muestra de que primeramente amaban a Dios, y esto repercutía en amor mutuo. La iglesia es lo que sus miembros son, es decir, y como hemos comentado, como les decía hace un rato, Dios mira a cada individuo, a cada creyente. Sin embargo, esta sumatoria hace lo que la iglesia es. Es decir, la iglesia nunca va a ser más de lo que son sus miembros. La iglesia de Tiatira entonces fue elogiada por Dios debido a cada hermano, particularmente, y fue elogiada la iglesia completa. Nuestra vida, hermanos, debe obedecer entonces a este patrón también. Si decimos que amamos a Dios, debemos amar a nuestros hermanos. Eso no es un consejo de la Biblia, no es una opción que la palabra nos presenta, es una obligación, hermanos, es una obligación. Servir a Dios es muestra de agradecimiento, ¿cierto? Es adoración, y esto debe ser una marca clara en nuestra iglesia. Por último, buscar la aceptación de Dios no es pecado. Buscar la aceptación de Dios en un enfoque sincero, entendiendo que somos aceptados gracias a Cristo, es lo que nos va a traer buenos frutos, hermanos, para nuestra congregación. Dios mira lo profundo de nuestro corazón, muestra lo que hace, hermanos, al mirar lo profundo de nuestro corazón, nos muestra que somos criaturas dependientes de un Dios santo. Y por último, hermanos, cual sea tu situación, cual sea tu condición, cual sea tu pecado, recordemos, hermanos, que los ojos semejantes a llama de fuego del Hijo de Dios están sobre nosotros día a día, en donde tú estés. Ven a Cristo, hermanos, no esperes nada. No esperes nada, ven a Cristo. En Él es en quien serán perdonados todos tus pecados, todas tus faltas. En Él se encuentra el verdadero reposo, el verdadero consuelo. Oremos, hermanos, para terminar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque en esta iglesia pequeña quizás podemos ver que aferrados a Cristo Jesús, tu Hijo, podemos llevar vidas piadosas que te agradan, Señor. Padre, gracias porque en esta iglesia, Dios, con esta iglesia nos has enseñado cómo podemos y cómo debemos vivir la vida en comunidad. Padre, ayúdanos a ser perseverantes en el amor unos con otros, porque si decimos que te amamos, Señor, debemos amarnos profundamente unos a otros, Señor. Ayúdanos, Dios, así como esta iglesia, a ser fieles, Señor, a ser fieles a lo que tú nos mandas, a ser agradecidos de tu provisión en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a no caer en los errores, Señor, que vamos a ver, de los cuales cayó esta iglesia, Señor. Y levanta, Señor, a tu iglesia, gracia soberana, espiritualmente hablando, Señor, para ser cada día más semejantes a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. En el nombre de Él te pedimos todas estas cosas. Amén y amén.